En este vídeo os voy a explicar un poco por qué estoy emprendiendo y cuál ha sido mi trayectoria hasta ahora, qué es lo que he hecho. Yo acabé ADE hace 2 años y luego hice un máster en emprendeduría que me permitió viajar 4 meses a Taipei y 6 meses a San Francisco. Y bueno, ADE a mí me mató el espíritu empresarial. Yo entré en ADE por vocación y creo que ADE, al menos en mi universidad, está hecho de la forma para gente que no sabe qué hacer y lo ve una solución para entrar en el mundo laboral. Y como dice el nombre, es Administración y Dirección de Empresas. Creo que te enseñan más a administrar que a dirigirlas. Yo era un chaval que me encantaba el mundo de los negocios sin ni siquiera saberlo. Tenía una vocación muy grande hacia todo lo que era la estrategia, economía, etc. Entraba en algunas casas y veía, por ejemplo, los buzones, los contaba, pensaba cuánto deben de estar pagando el jardinero para que les salga rentable. Iba a esquiar y pensaba cuánto tiempo debe estar el cañón encendido y los telesillas para luego que sea rentable con los forfaits pagarle. Era como que me gustaba mucho analizar empresas y ver por qué funcionaban, cómo funcionaban. De ahí que decidí entrar en ADE. Y la verdad es que fue una decepción un poco grande, porque sí que es verdad que lo probé todo durante todos los años, pero la verdad es que tampoco saqué buenas notas, saqué 5, 6, 7. Y básicamente era por una falta de pasión. Yo creo que con pasión, por lo que haces, puedes llegar a la cima, y yo no veía la pasión en ADE. Y os voy a explicar por qué. Cuando empiezas en la carrera de ADE, está estructurada de una forma en la que te enseñan conceptos muy elevados desde el principio, como por ejemplo macroeconomía, microeconomía, contabilidad, finanzas. Esto es lo que me enseñaron en el primer año. Y claro, tú un chaval entras y le enseñas contabilidad y le hablas de asientos de mercaderías, asientos de descuentos por pronto pago. Le hablas de muchas cosas, en macroeconomía también hablas de muchas cosas que sí que al final tienes que entenderlas y aprendértelas porque no te queda otra, pero la mayoría de cosas no las correlacionas, ¿no?, con el mundo de los negocios. Y ¿qué te va a facilitar eso a la hora de empezar un negocio o de entrar en un negocio? Entonces, era como todo un panorama de burocracia, de cosas que te enseñaban muy desde arriba, pero sin ninguna conexión entre ellas. Y clases muy separadas, ¿no? Macroeconomía está a un lado, finanzas, tal, cuando en el fondo casi todo es parte de lo mismo. Y no fue hasta que me fui a San Francisco con el máster que hice que me enteré de la comunidad de la startup, de empezar una empresa desde cero. Y ahí es cuando realmente empezó a encajarme todo, ¿no? Cómo empieza una empresa, cómo se hace, de dónde saca la inversión, cómo se distribuye, cómo se escala, por qué tienes que hacer contabilidad, por qué tienes que hacer finanzas con una empresa, por qué tienes que saber de estrategia, de competencia, etc. Entonces, si yo tuviera que volver y sugerir cambios en una carrera de ADE, yo ahora empezaría el primer año desde cero, ¿no? No empezar a explicar a los chavales desde arriba conceptos de macro, conta, etcétera, sino de dónde viene todo, ¿no? De dónde parte, cómo empieza y cómo acaba. Contarles una historia a los chicos. Mira, empieza todo con la idea de que alguien quiso hacer algo distinto, proponer algo a la gente distinto, ¿no? Empezar una empresa. Y ya se explica con más pasión esto, ¿no? Pues esta persona se le ocurrió hacer esto. Pongamos que en primero te enseñan 3 casos de empresa que empiezan. Montar un bar, montar una empresa tecnológica y montar una constructora o lo que sea. Y explicarles qué hace que esa gente se motive a hacerlo y por qué luego es importante contabilidad, macroeconomía, microeconomía, analizar la competencia, estrategia. ¿Por qué es importante para ese emprendedor, no? Entonces, una vez estos conceptos que más se pueden explicar todos correlacionados con empezar una empresa, puedes escalar. En tercero, cuando hables de finanzas, de empresas enormes o de bolsa, yo, por ejemplo, me acuerdo que me hablaban de accionistas, del CEO, de todas esas cosas que era como, sí que las voy a acabar estudiando, pero no entendía muy bien de dónde venían, ¿no? Entonces, si sabes que en tercero te hablan de un accionista, puedes decir, este es el accionista que me puso dinero en la empresa al principio. O este es el accionista que entró luego cuando sigamos escalando y necesitábamos dinero. Ese es el accionista que ha puesto dinero. O ¿quién es el CEO? ¿El CEO es el que ha empezado la empresa? No.
¿Por qué? ¿Por qué no? Porque a lo mejor esa persona que empezó la empresa no era bueno siendo CEO y tuvimos que contratar a otra persona. Todos estos casos hacen que entiendas mucho mejor de qué va. Yo me acuerdo de pequeño, a mí me encantaba jugar a juegos de estrategia, como Age of Empires, Stronghold, etc. Seguramente muchos de vosotros conozcáis estos juegos. Para aquellos que no, son juegos en los que tienes que empezar desde cero, coger los recursos, hay recursos limitados, y entonces tienes que saber por dónde ir. El mundo de los negocios y la empresa es exactamente lo mismo y es igual de apasionante. No puede ser que yo salga de 4 años de AD y salga con una poca pasión para hacer algo relacionado con ello abismal. Yo tuve que hacer el máster porque en cierto modo no veía otra cosa que hacer. Las opciones para mí eran reducidas porque para mí entrar en una empresa de consultoría o una empresa de auditoría era súper aburrido, no veía una pasión o algo que me llenase, ¿no? No fue hasta que hice el máster y conocí gente de diferentes países, viajé con ellos a Taipei, San Francisco, que conocí el mundo de la emprendeduría y ahí es cuando me di cuenta de lo maravilloso que es el mundo de los negocios. Es más, ahora estoy volviendo a estudiar conceptos y cosas con una pasión. He aprendido más en estos últimos 2 meses de empresa que en toda la carrera. Me he leído libros de finanzas, de contabilidad, más los cojo con ganas. Hay algunas veces que estoy leyendo algún libro de contabilidad y tengo una pasión brutal por ello, porque lo puedo correlacionar con la empresa en la que estoy creando y cómo luego puedo hacer estrategias con ella. Pero hay momentos que me vienen recuerdos de estar en clase, aburrido, haciendo eso igual, y digo, me viene como un, oh, mierda, esto es una mierda, no me gusta, pero en el fondo sí que me está gustando, porque ahora sí que puedo entenderlo, cómo se correlaciona con todo. Entonces, este es un mensaje para toda esta gente que esté haciendo ADE y esté en mi misma situación o en la que yo estuve antes, o la gente que se esté pensando en hacer la carrera. El mundo de los negocios, el mundo empresarial, si lo hacéis por vocación, es un mundo que es precioso. Para mí lo encuentro una pasada. Si os gustan, como os he dicho antes, los juegos de estrategia, Age of Empires, etc., es lo mismo pero en el mundo real. O sea, vais a despertaros cada día súper felices de hacer lo que estáis haciendo. Y si veis que os aburren esas clases y tal, leeros libros de cómo empezar empresas, leeros el Lean Startup, leeros, por ejemplo, Generación de modelos de negocio. Este es un libro que si me lo hubieran enseñado en primero de carrera y me lo hubieran dejado estudiar, otro gallo cantaría. Del mismo autor, bueno, los autores, diseñando la propuesta de valor, súper bien explicado, diseños, etc. Está hecho perfecto. Este libro te despierta un poco el entusiasmo por la empresa. Finanzas, en vez de empezar con algo súper contabilidad en plan de empresas súper grandes y tal, empezar con finanzas para emprendedores. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se financia la empresa al empezar? ¿Tienes una pasión para hacer un negocio? Pues empieza haciéndolo desde el principio. Enséñale algo que se pueda relacionar con lo que están haciendo. No sé, yo creo que hay un montón de libros que te pueden ayudar y si tienes esta pasión por el mundo de los negocios, no dejes que te la corte la universidad. Bueno, y ahora para acabar, todos aquellos que tengáis una idea de negocio o queréis emprender, estoy dispuesto a dar una hora de coaching gratis, ya sea por Skype o presencial si estáis en Barcelona, enviarme vuestra idea y si no me queréis decir vuestra idea, decirme quiénes sois, qué edad tenéis, qué formación tenéis, qué equipo tenéis o hacia qué sector os gustaría encaminar vuestra idea. Me lo enviáis a eugetechnology@gmail.com y estoy encantado de ayudaros y tirar para adelante a los jóvenes emprendedores, igual que yo. Y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos así. Hago reviews de libros de empresa y de otros tipos. Y sobre todo tengo una lista de reproducción que es Colegio Startup. Ahí sí que doy mis consejos sobre cómo empezar empresas y lo que a mí me está ayudando y cómo va el progreso de la empresa que estoy haciendo.